Le damos la bienvenida al capitán Henry Bustamante, una de las mayores personalidades aquí en Guatemala, capitán de Airbus 340 y 380. Gracias, capitán, por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Para nosotros es de suma importancia tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es una persona que muchas personas admiran, valga la redundancia. Se ha vuelto un ícono aquí en Guatemala. Muchas gracias. Se ha vuelto un ícono y creo que muchos quieren llegar hasta donde usted llegó. Muchas gracias. Entonces le damos la bienvenida y pues vamos a empezar ahí con la entrevista. Cuéntenos, capitán, un poquito de su historia, cómo inició, cómo fue el inicio del capitán Henry Bustamante. Pues me inicié queriendo ser piloto aviador en diciembre del 89. Me aboqué a servicios aéreos nacionales con el famoso, que en paz descanse, Negro Alvarado, Óscar Alvarado Lara. Y él fue mi instructor primario. Entre otros muy buenos instructores, con ellos me inicié. Posterior estuve volando un 172 en algunas que otras compañías pequeñas, pero realmente también el semillero de trabajo que conseguí en Guatemala fue en Traslados S.A. durante casi 7 años volando diversos monos y motores. Básicamente ahí es como me inicié. Ya era controlador aéreo y despachador de vuelos también. ¿Su curso de controlador dónde lo sacó? En El Salvador. En El Salvador. En el famoso ICAE. Exactamente, así es. Y Cosesna tenía el apoyo también ahí. Sí, todavía creo que ahí lo tienen. Sí. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, capitán, con respecto a la entrevista precisamente, ¿nos puede comentar usted dónde fueron sus inicios ya directamente como piloto aviador? ¿En qué escuela y todo esto? ¿Cómo? Pues el principio de básico, como le digo, en servicios aéreos nacionales. Esa fue mi primera escuela. Pero posterior lo que es ya aerolínea, ¿va? Que es lo que podemos definir, porque muchas veces nos quedamos como pilotos de aviación general, lo cual no es malo, sino que al contrario, son oportunidades. Yo sí quería ser piloto profesional, que se le llama, no sé si el término está bien usado o no, pero pues piloto de aerolínea. Y tuve la oportunidad, después de trabajar los 7 años en Traslados S.A., de integrarme a la compañía que también no existe, que se llamaba Mayan World, con los ATRs 42 como primer oficial. Estuve 1 año con ellos y gracias a Dios y la oportunidad también que me dieron de entrar a Aviateca. Cuando Aviateca era aún Aviateca, en 1997 estaba en la transición para formar parte de TACA. Ahí es donde mi carrera profesional, diríamos, empezó como tal, ¿verdad? ¿Qué equipos voló en Aviateca? Aviateca entré como copiloto de 737-200, que eran los que tenían activos en ese entonces, pero tuve la gran oportunidad de posterior, en la transición a TACA, pasar al carguero, a la 300, que era un wide body, que veníamos a Guatemala, pero estábamos basados la base realmente estaba en Miami. Posterior a ese, de volar casi 2 años el A300 como copiloto, tuve la oportunidad de pasar a la 320, 319 y 320. Y ahí es donde ya tuve la oportunidad de ser capitán de aeronaves grandes en el 2004, con TACA. Con TACA. Ok, ahí sí que conociendo su vasta experiencia y pues a lo largo de todos estos años, ¿qué opina usted sobre la importancia de la instrucción teórica actualmente en los alumnos? Para mí es la base, definitivamente, porque hemos tenido mucho la costumbre en nuestro medio ambiente de que la práctica es una de las cosas más importantes y es importante definitivamente, pero tenemos que tener la base y la base es la teoría, porque con base a eso, la teoría nosotros ya podemos integrarlo a la práctica, ¿verdad? Y teniendo una buena base, un buen fundamento de teórico, pues la práctica se hace más fácil también, ¿verdad? Esto es definitivamente un hecho. Ok. Otra pregunta, ¿qué avión considera usted que es el más adecuado para que los alumnos puedan empezar a hacer sus horas de vuelo? Mire, más adecuado para comenzar es un poquito difícil porque hay muchas opiniones diversas, personales. Yo comencé en el Cessna 150, por supuesto, yo no lo aconsejaría una aeronave tan pequeña como yo comencé porque por razones de elevación de aeropuerto. Yo lo inicié aquí en La Aurora, mi instrucción. Creo que sería un tipo de aeronave como un Cessna 150 para áreas de la costa sur. Si hablamos de La Aurora, un Cessna 172. Pero volvemos o entramos al tema también de que a la alta o a la baja. Yo considero
porque lo volé como el Piper Cherokee, el PA-28, que era una excelente aeronave porque vuela más como un avión grande. Y mucha gente me lo debatía porque es el ala baja, algunos son de tren retráctil, otros no, puede complicar más las cosas, sí. Personalmente a mí me gusta más volar el avión de ala baja que el avión de ala alta. La instrucción. Sí, okay. Así es. Hay un tema que actualmente pues está afectando, tal vez no afectando, sino ha entrado en controversia mucho aquí en Guatemala. Hay muchos alumnos que han buscado actualmente llegar primero a la licencia de piloto comercial en cuanto a horas que sacar la habilitación de vuelo por instrumentos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, toda la vida cuando uno empieza a volar tiene aquella ansiedad como piloto, es generalizado, que queremos tener más y más y más y adelantar lo más que podamos en nuestra carrera, especialmente al principio. Muchas veces por la parte de la remuneración o por la parte de tener la oportunidad de trabajos. Pero yo considero que está mal visto si uno va a querer ser un piloto comercial antes de tener la habilitación por instrumentos, especialmente en el medio ambiente donde volamos. Porque acá tenemos del año, yo diría que 6 meses malos y otros 6 meses regulares de condiciones meteorológicas. Al hablar de esto es porque tal vez ahorita en diciembre es que mejor tiempo se tiene a razón de visibilidad, pero tenemos unas turbulencias bárbaras, ¿verdad? Pero uno de los problemas que inmediatamente vienen a comenzar marzo es lo de la bruma. Y eso tenemos el concepto erróneo de que es que existe BFR especial. Yo toda la vida he aconsejado, yo sé que existe legalmente, pero es un grave error, porque o se vuela visual o se vuela instrumentos. Porque en el momento en que empezamos a jugar entre uno y el otro, pues suceden los accidentes o incidentes. Entonces, por seguridad personal, seguridad de vida y de los demás, yo recomiendo que se saque la habilitación de instrumentos, aparte no solo por seguridad, sino por conocimiento aeronáutico de navegación, y a posterior una habilitación comercial. Eso es excelente, sí, precisamente lo que usted tocaba, el tema del el weather aquí en Guatemala, pues es algo que nos atañe mucho, la bruma, y si no es pues bruma es ya la temporada de lluvia, entonces ahí se empieza a complicar. Pues los BFR especial, como usted lo dice, o sea, están a la orden del día aquí en el aeropuerto, que todo el mundo los pide, pero hay veces mucha gente desconoce esa parte, que para un BFR especial lo primero que hay que tener es la habilitación de vuelo por instrumentos. Exactamente. Ok. De ahí pasamos a lo siguiente. Actualmente, aquí en Guatemala se ha iniciado el desarrollo por parte de la autoridad de lo que es el SMS o el Sistema de Seguridad Operacional. Y desde ya más o menos del año pasado a la fecha, pues ya se ha luchado mucho con que todas las escuelas tengan esa parte de la implementación. ¿Qué consejo le daría usted a las escuelas para que fomenten esto en sus alumnos, ya que es un tema pues, muy importante? Sí, yo considero que es una de las mejores herramientas que se pueden estar utilizando hoy en día. Yo la empecé a utilizar obviamente porque recién se ha introducido a las aerolíneas hace unos pocos años. Estando en Emiratos Árabes se introdujo y yo formé parte del departamento de Quality Assurance con ellos, y tenía sentado conmigo a la persona encargada de la introducción del SMS, y me pareció de maravilla porque es una herramienta que coadyuva a la seguridad de vuelo, y es una de las cosas que hemos necesitado durante muchísimos años para evitar o tratar de evitar incidentes y accidentes, tanto por los reportes que se puedan hacer y por los seguimientos de SOPs, los Standard Operating Procedures, ¿no? Para que cada escuela lo implemente a sus alumnos, y cuando el alumno salga ya tiene conocimiento de antemano de cómo seguir los SOPs, de cómo poder hacer reportes aeronáuticos, cómo comunicarse a la autoridad, y de evitar también, seguir los procedimientos para evitar o apañar las condiciones que sean como hazards, ¿sí? Un hazard o algún peligro que amenazas, errores y todo esto. Yo creo que es fantástico, es una obligación la integración de esto. Sí, actualmente pues todas las escuelas están trabajando bajo directrices de la DGAC. Precisamente se recibieron ciertas capacitaciones, pero quiera que no, los cambios, por naturaleza todo el mundo se opone a los cambios. Por lo mismo ha costado un poquito, creo que para la autoridad, el que todo el mundo entre en esa situación
del SMS, pues ahora ya hay que trabajarlo con los SOMAS, ya hay que trabajarlo con los proveedores de servicio, hay que ir muy de la mano con ello. Entonces creo yo que sí es algo muy importante y gracias ahí por su opinión. La duda de muchas personas, integrarse al ámbito aeronáutico, ya que la inversión no es poca. Claro. ¿Qué consejo le daría usted a esta gente que ahorita está en ese impasse de la duda de querer integrarse? Bueno, número uno, tener la decisión de querer ser piloto aviador o personal aeronáutico, porque mucha gente se mete con la duda o porque mis papás me dijeron, eso no funciona. O sea, si uno viene a esta carrera con que me recomendaron, me dijeron que ganan bien o que tal vez algún día llego a ser capitán de no sé de dónde, no, esto tiene que ser pasión. Esto de la aeronáutica en general, tanto como controlador aéreo, despachador de vuelos, piloto aviador, sobrecargo, etcétera, es una pasión. Si usted tiene una pasión, va por el buen camino. Posterior a eso es difícil. No voy a decir que sea fácil, es un camino cuesta arriba. Tanto psicológico, moral, espiritual y económicamente. Lo es. Pero si uno tiene la decisión de que ponerse metas cortas y de completarlas, va por buen camino. Si no, también es el momento para decir no, muchas gracias. Y de la manera como yo lo hice, yo no tenía la plata cuando yo me inscribí. Yo tenía la mitad de las horas para piloto privado. Y posteriormente yo saqué un préstamo porque tenía 3 trabajos al mismo tiempo. Yo era controlador de tránsito aéreo en la Aurora, era despachador de vuelos en servicios aéreos guatemaltecos y estaba volando de copiloto con algunos compañeros acá y sacando mis horas. Entonces, con base a mis trabajos, logré préstamo bancario para ir pagando mis horas y posterior a eso ir cumpliendo con los requisitos de las licencias. Entonces, paso a paso, ¿verdad? Yo siento que la gente mira muy lejos para llegar a algo que no lo terminan. Difícil es caro, yo lo sé, como cualquier otra carrera hoy en día, pues eso es lo que yo aconsejo, tener definición de vista hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero, ¿verdad? ¿Así? ¿Considera usted que actualmente las oportunidades han crecido o han decrecido en el ámbito aeronáutico? Han crecido, pero es más difícil obtenerlas. ¿Qué es eso? ¿Y de qué está hablando? Pues sí, hay muchas más oportunidades. Lo que sucede es que son más los requisitos que se necesitan tener para poder aplicar a ciertas oportunidades, porque muchas aerolíneas extranjeras contratan y no por ser guatemalteco le van a decir que no. Lo que sucede es que hay ciertos requisitos que debe cumplir con una licencia ATP, muchas veces o ASI o FAA o EASA. Si no la tiene, también el nivel de inglés, que recuérdense que antes eso no existía, aunque hablara inglés o se las espantara, pero ahora es un requisito. De cierto nivel las aerolíneas están pidiendo 4 o superior. Algunas aerolíneas internacionales piden que tengan nivel académico superior. Es otra, entonces... Universitario. Exacto. Entonces, de alguna manera, hay muchísima oportunidad alrededor del mundo, pero debe uno de cumplir con esos requisitos. Mucha gente que me ha hablado, es que yo quiero ser piloto. Bueno, ¿hablas inglés? Sí, pero ¿tenés algún diploma que lo diga? Porque eso que yo te digo y tú me decís como estamos acostumbrados en nuestro ambiente, no funciona. Internacionalmente uno debe mostrar fehacientemente de que cumple con eso. Y pasar exámenes también, porque no solo porque yo llegue con los papeles me van a contratar. Entonces todo eso es lo que mucha persona de nuestro ambiente se echa para atrás o ya no aplican, ¿verdad? Porque les da miedo o porque no lo tienen o porque no quieren luchar para llegar a obtenerlo. Entonces si usted le dicen que por decirle algo, en Qatar Airways sus requisitos son tantas horas, licencia ATPL y CAO, nivel mínimo de inglés y haber volado alguno de los equipos, pues uno lucha por obtener eso de una u otra manera. Cuando ya lo tenga, usted presenta y se prepara a los exámenes, porque es otra. Hay que prepararse para los exámenes para ingresar a esas aerolíneas. No es por su linda cara, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos nosotros que formar en nuestra cabeza y estar seguros de que paso a paso y que no es de la noche a la mañana tampoco. Oportunidades hay. Gracias, capitán. Yo creo que ahí, retomando un poquito la instrucción teórica, pues ahí creo que es donde inicia esta fase o estos niveles que nosotros tenemos que tener como base para llegar hasta donde, pues usted lo menciona, o sea, ya cumplir con los requisitos de aerolíneas de ese nivel, pues ya es un poquito más... Así es. De más esfuerzo y más sacrificio el que se tiene que hacer. Así es. En cuestión de inversión actualmente, pues
oscila más o menos para la primera licencia aquí en Guatemala entre los 55,000 y 65,000 quetzales. Y precisamente eso es lo que ata a muchas personas en algún momento el querer ingresar al ámbito aeronáutico. Pero creo que como usted lo mencionó, es magnífico el que si está apasionado, pues va a hacer el esfuerzo y lo va a lograr. Así es, definitivamente. Así es. Así lo considero. A los pilotos que están en los inicios de su carrera, me imagino que usted, como todos, hemos pasado por obstáculos. ¿Qué obstáculos les puede comentar usted a ellos que se les van a ir presentando en el camino? Pues uno de los más grandes que considero yo es el quitarse el miedo para volar. A mí me dio miedo, tenía pánico al principio cuando empezaba a volar, y no se me olvida cuando me subí en una avioneta con el negro Alvarado y me dijo a las 6 horas de vuelo, me dice, ya estás listo, Patojo, y a volar, y toques y despegues, y se bajó, y yo temblaba de miedo. Es uno de los primeros obstáculos que encuentra uno como piloto aviador, y todavía me encuentro amigos míos que andan en algún tipo de esas fases, y no es el ser tampoco un cowboy, sino que simple y sencillamente acostumbrarse uno a que es una carrera delicada, es una carrera peligrosa, cualquier cosa puede suceder. Ese creo que es uno de los mayores obstáculos, el psicológico, aparte del económico. Otra cosa, estar preparado, tener la preparación para las condiciones adversas, porque el volar no es solo el subir y como en un carro arranco el carro y bueno, y si se arruinó lo dejo tirado, sino que si empiezo a tener problemas, fallas, tengo que tener el entrenamiento y el conocimiento teórico y práctico de qué es lo que voy a hacer. Entonces eso le da tranquilidad también a uno, de decir, bueno, si pasa algo, yo tengo la capacidad para manejar la situación. No sé si se va a resolver, espero que sí. Y de ahí las otras que son tal vez un poquito secundarias y todo, es la preparación. La aviación, yo hablaba con un primo mío que es médico, le digo, ustedes los médicos tienen muchísimo que estudiar, pero la ventaja que tienen es que media llegan a un nivel y ya se relajan, o se relajan bastante. Pero nosotros como pilotos aviadores nunca dejamos de estar en el nivel de estrés, porque hay muchísima información que cambia constantemente y cosas que se hacían de una manera ahora se hacen de otras. Entonces yo diría que el nivel de estrés es alto, y eso es otra cosa que afecta mucho al proceso de un piloto aviador. El estrés. El estrés es una de las cosas más grandes, el estrés en general. Y no solo de personal, sino que desde que uno sabe que va a volar, a mí hasta el día de hoy todavía me dan nervios cada vez que estoy preparando el avión. Por supuesto, mucha tranquilidad, pero si no, cualquier cosa puede suceder. He tenido emergencias, he tenido situaciones difíciles, y en ese momento es cuando dice uno, bueno, ahora es cuando, ¿verdad? Entonces siempre existe eso. Yo diría que el estrés tiene mucho que ver. O sea que podemos resumirlo en los obstáculos, el miedo, la situación económica y el estrés. Así es. Mencionaba usted ciertos incidentes y emergencias que en algún momento ha tenido. ¿Alguna anécdota que nos quiera comentar usted respecto a algún caso de esos que se le ha presentado? Claro que sí, muy al principio tuvimos un accidente aquí con un amigo mío, que yo era piloto comercial, yo no era instructor, y el amigo era piloto privado. El dueño del avión me mandó a mí con él, porque él no podía llevar pasajeros, y historia larga, corta, nos accidentamos. Me quedó pánico durante un año para aterrizar el avión, pero es como cuando dicen, y es muy cierto, cuando lo bota el caballo a uno hay que volverse a subir, porque si usted tiene un accidente y no se vuelve a subir al avión, nunca más se va a volver a subir, tal vez ni de pasajero. Eso fue un accidente que tuve muy al principio. Incidentes en aviones grandes, sí, los he tenido, especialmente en los Emiratos Árabes. En el 340 tuve 2 fallas de motor. Avión de 4 motores, obviamente no me fallaron 2 motores al mismo tiempo, sino que uno llegando a Washington por problemas de bombas de combustible, se apagó un motor. Nada mayor, nada grave, más tener un avión de 4 motores, pues no es una emergencia. Aterrizamos, solo notificamos al ATC y no hubo ningún problema. Se me apagó después por despegar para Sydney, gracias a Dios, no en carrera de despegue, sino que al entrar a la pista para despegue se apagó el motor por un problema de hidroneumático que tenía. Y adicional, con el 380, bloqueo de combustible en uno de los tanques. Pero cómo las cosas se complican, ¿verdad? Porque estábamos sobre el Atlántico, no teníamos muchos alternos porque las pistas de Canadá estaban llenas de hielo,
o sea, icing conditions que no se podíamos aterrizar así, y la categoría estaba en categoría 2, nosotros éramos categoría 3 Bravo, o sea que sí podíamos aterrizar, pero era el único aeropuerto que teníamos alterno. Y gracias a Dios, en cierto momento, pues esas 11 toneladas de combustible se libraron, empezaron a fluir porque parece que había un problema con el flujo de combustible por congelamiento también, etcétera. También tuve una emergencia que me tuve que ir al alterno con el 380 en Reykjavik, yo creo que esa hasta aquí sí. Por un pasajero que al principio las noticias decían que estaba enfermo, pues que bueno, una cosa es una gripe y otra cosa es como tenga un derrame, ¿verdad? El pasajero estaba teniendo un derrame cerebral, entonces a razón de eso nos tuvimos que ir al alterno, y es una cadena de procedimientos y procesos los que conllevan una situación que uno creyera que no fuera tan significativa. No es como decir ando en Cessna y me voy a mi alterno y ya llegué. Y aterrizo ahí, no es... Sí, la magnitud es de procedimientos, procesos y requerimientos antes y después, ¿no? Que hay que seguir para eso. Se complican la vida. Ok, capitán, pero gracias a Dios aquí lo está contando. Sí, así es. Por último, pues no sé, algún consejo que le quisiera dar usted a nuestros lectores en relación precisamente a la instrucción aeronáutica, cómo ellos poder elegir una escuela, cómo poder ellos elegir su avión, cómo perder ese miedo. Claro. Yo aconsejo siempre que hacer un research, como decimos, ¿verdad? Una búsqueda de escoger la escuela, qué escuela, la que sea profesional, la que tenga las cosas y las reglas claras, los procedimientos establecidos bajo normas y leyes y regulaciones. Posterior, la dedicación, si va uno a tener tiempo, ¿verdad? O no, si va a ser una cosa de hobby o no, también eso tiene mucho que ver, porque una cosa es una carrera y otra es tomar un hobby, ¿verdad? Que no se le puede tomar tan en serio como una carrera. La dedicación, como decía yo también, estar enfocado en lo que uno quiere. Y por supuesto, económicamente hablando, hacer números también, porque mucha gente se tira al agua por la ambición y por el deseo de algo, pero hay que tener un poquito la cabeza fría en la aviación, en general, en todo momento, ¿eh? Antes de hacer las cosas a lo loco, yo toda la vida agarro un papel y lo divido en varias, y eso me ha funcionado siempre, como el mind mapping, ¿verdad? Y hacer uno sus números y sus cuentas, sus prioridades, tomar las escuelas que hay, escoger, también hacer un poco de research, ver cuáles recomendaciones hay en línea, ahora que estamos en eso, hay mucho de eso, ¿verdad? Claro, entonces, esta tiene mejor rating, ¿verdad? Recomendación de la gente, pues por algo ha de ser, y ver si realmente le funciona a uno, ¿verdad? Y estudiar, esto es definitivo. Si uno se quiere dedicar a la aviación, tiene que saber que va a tener que estudiar muchísimo y mantenerse. Es básicamente, ¿verdad? La proeficiencia. Sí, correcto, así es. Bueno, agradecemos al capitán Henry Bustamante ahí por darnos un poquito de su tiempo y pues, apoyarnos ahí con la entrevista. Esperamos que para nuestros lectores sea de su agrado y que les haya ayudado mucho los consejos que usted les dio. Claro que sí, estoy para servirles. Muchas gracias, capitán. A las órdenes.